¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, el Señor sea contigo en esta ocasión. Qué maravillosa oportunidad la que tenemos el día de hoy de iniciar de hecho en la palabra, que es nuestro gran alimento diario, nuestro gran desafío para vivir conforme a la voluntad de Dios. Hemos considerado lo que el profeta Malaquías ha dicho acerca de la condición espiritual de los judíos en Jerusalén. Y ahora, al entrar al capítulo 13 de Nehemías, estamos observando los 4 pecados que Nehemías está resaltando ahí. Y la razón por la que lo hace es porque Nehemías observa la necesidad que los judíos tenían de permanecer en la verdad. Una necesidad latente en nuestros días. Lo primero de lo que Nehemías nos advierte es acerca del pecado de elegir compañías equivocadas para vivir la vida espiritual, para ir caminando en la vida y en los días que tenemos por delante con la compañía equivocada. Bueno, es que esto es una realidad. Tenemos personas con las que podemos sentirnos bien, gozar o disfrutar de tiempos con ellos, y sin embargo posiblemente no sean la mejor compañía. Este era el caso de los judíos cuando específicamente el sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías y le había permitido vivir en el mismo templo de Jerusalén. El segundo pecado con el que Nehemías confronta a la nación de Judá es el descuido que ellos habían tenido del templo del Señor. Leamos versos 10 al 14. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los establecí con sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Bueno, Nehemías, en la examinación que está haciendo, al seguir indagando lo que estaba pasando, se percata de que la nación había abandonado la casa de Dios. Recuerda que los levitas, la tribu de Leví, no tenía heredad, sino que dependían de las aportaciones de los que venían a adorar a la casa de Dios. Pero al parecer en aquellos días el egoísmo fue alzado y se olvidaron de lo que la ley decía con respecto al sostenimiento claramente del templo y segundo de quienes servían en el templo. Al descuidar a los levitas, ellos se vieron en la necesidad de regresar a su heredad, dejaron el servicio de Dios para trabajar y buscar el sustento para ellos y sus familias en el campo. Esto es lo mismo que sucede en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles se dieron cuenta de las exigencias del ministerio y comenzaron a encargarse de servir las mesas para las viudas y los necesitados. Entonces tuvieron que tomar una decisión muy seria sobre de qué manera ellos servirían a la grey de Dios allí en Jerusalén. Así que hay 3 posibilidades para nosotros
cuando dejamos de apoyar la obra de Dios en nuestros días. O lo hacemos por incredulidad, es decir, porque no creemos en el diseño o el modelo de Dios, o lo hacemos por egoísmo, o simple y sencillamente la avaricia nos domina. Bueno, Nehemías los confronta con lo que la ley decía acerca de traer de sus diezmos para que hubiera sustento en su casa. Entendemos claramente que en el modelo de Dios esto estaba establecido para sostener la casa del Señor y para sostener a quienes servían al Señor. Vuelvo a decir lo que dije hace unos días con respecto a este tema. Al hacer un devocional abierto a todo público, sé que algunos distinguirán el día de hoy que esto no aplica para nosotros porque ya no estamos más bajo la ley del Antiguo Testamento. Algunos dirán que simplemente es bueno ofrendar pero no diezmar. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón en este sentido porque no pastoreo de forma directa a todas las personas que tienen la disponibilidad para escucharnos. Pero simplemente quiero decirte que cualquiera que sea tu posición acerca del acto de dar, nosotros realmente tenemos 3 gigantes a vencer cada vez que damos para la obra del Señor: la incredulidad, el egoísmo y la avaricia. Y todo esto es una actitud del corazón, Hay personas que son grandemente bendecidas por el Señor, hablando económicamente, pero ellos no tienen ningún sentido, ningún propósito con sus finanzas. Gastan el dinero tal como lo ganan, lo pueden tirar en mil y una cosa, lo pueden participar de ello de maneras a veces tan equivocadas, pero cuando se trata de dar para el Señor, entonces pareciera ser que hay un sentido de egoísmo y de avaricia dominándolos. Bueno, así que yo voy a dejar que tu acto de dar sea realmente tu respuesta al Señor de tu corazón. Como no pastoreo a cada uno y como no tengo la capacidad de poder mostrar claramente en este particular, lo que sí debemos decir es que la avaricia y el egoísmo domina nuestro corazón el día de hoy. Así que Nehemías termina estos versos haciendo una pequeña oración. Debemos entender que cuando estamos viviendo de una manera que no agrada a Dios, lo único que necesitamos hacer es regresar a la obediencia total de su palabra. ¿Qué hace un cristiano agradecido con Dios? Bueno, un cristiano agradecido con Dios es uno que da para la obra del Señor, que entiende que todo lo que posee, Dios se lo ha dado, y por eso estamos disponibles para dar a la causa del Señor, para dar para el bien de la familia del Señor, para ayudar a aquellos hermanos que están pasando en necesidad, para invertir en lógicamente en nuestros auditorios, en los edificios que nuestras iglesias tienen, para renovar, para mantener al día todo esto, pero también damos para el sustento de nuestras casas espiritualmente hablando. También damos para los misioneros, también apoyamos a pastores que están pasando por necesidad o por situaciones difíciles. Bueno, qué triste la condición de muchos hermanos nuestros, y yo te pudiera dar fe y legalidad de cómo en la pandemia había muchos pastores tener que ir a trabajar, tener que dejar de hacer el ministerio a tiempo completo porque sus congregaciones simplemente se olvidaron del Señor en esta área. Eso es triste, pero quisiera considerar que lo que Nehemías está resaltando aquí es que es más triste la condición del pueblo que se pierde la oportunidad de disfrutar de un ministerio fructífero. Para tener ministerios fructíferos el día de hoy, tú necesitas a hombres que verdaderamente están entregando todo en el día a día para poder preparar, para poder alimentar al rebaño de Dios
de manera adecuada. Así que te animo al acto de dar. Puede ser que tú consideras diezmos y ofrendas, puede ser que tú consideras ofrendas, puede ser que tú consideras hacerlo de diferentes maneras, pero te animo a que des para el reino de Dios, a que des voluntariamente. Vuelvo a insistir, este no es un foro en el que pedimos absolutamente dinero. Por lo tanto, tengo la libertad de animarte a decirte que esta es una área de gratitud en nuestras vidas. Lo segundo que quisiera distinguir en este pasaje, de hecho está entre el verso 15 y 22, y por la extensión no lo voy a leer, pero es que así como perdieron la voluntad para sostener el templo, realmente el día de reposo se secularizó. En otras palabras, ellos dejaron de guardar el día sábado. Hay que recordar ya que en el capítulo 10 el pueblo se había comprometido a guardar el día como un día de refrigerio espiritual. Sin embargo, al moverse en la ciudad, se da cuenta del ambiente de este día, y aunque en su mente todavía la promesa es fresca, no pasaba lo mismo en la mayoría del pueblo. Este pecado en el pasado había provocado mucha destrucción, y Nehemías les advierte que provocaría lo mismo en esta hora. Bueno, ¿qué quiere hacer Nehemías? Quiere que ellos respeten el día del Señor, guardar el día, porque esto mostraba su fe en Dios. ¿De qué manera? Bueno, mostraba la fe al entender que Dios mismo se encargaría de todo su sostenimiento en los otros 6 días. Así que Nehemías realmente tuvo que ser enérgico para detener esto, enfrentándose primero a los suyos y también enfrentándose a los mercaderes que venían en el día de reposo. El único propósito de esto es que ellos pudieran entender que este día era dedicado solo para el Señor. Así que quisiera animarte también, como lo hice en la otra rúbrica, que la tentación es continua en nuestras vidas. La tentación de adaptarnos a las normas de este mundo y desobedecer lo indicado por Dios para nuestras vidas y para nuestras comunidades. Eso es una realidad. Este mundo nos grita qué hacer. Este mundo nos dice cómo hacerlo. Este día nos dice: desobedece al Señor, hazlo como yo lo estoy dictando. Este mundo tiene una agenda ante la cual se postra, pero siempre que el creyente está en esa disyuntiva, el verdadero creyente buscará agradar al Señor por encima de todas las cosas y no someterse a esta cultura ni a su agenda. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tengo de poder adorarte esta mañana y bendecirte. Yo pido, Señor, que nos des un corazón dador, un corazón generoso. Hay tanta gente que puede usar su dinero como quiere usarlo, porque de hecho lo ganan, y darte a ti es un acto de fe, darte a ti es un acto de gratitud. Así que yo pido, Padre, que realmente nosotros podamos ser la gente que tú estás usando el día de hoy para bendecir tu obra, para hacer que tu obra pueda seguir caminando y ésta pueda seguir alcanzando a otros, pero también que nos permitas estar de pie frente a lo que esta cultura grita. Ciertamente el secularismo nos ha rodeado, nos ha cubierto de muchas maneras, pero que no cedamos ante la cultura, que nosotros estemos por encima de ella y de hecho nosotros mismos podamos gritarle a esta cultura: el Señor ha hablado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y pedimos la bendición sobre este día. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean, o también puedes enviarnos un audio
video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.